El aplicativo es de, digamos, una incubadora. Entonces les recomiendo entrar a esta página. Digamos que es Fran Hospital. Entonces digamos que Fran Hospital es una página donde hay varios equipos médicos, hay planos circuitales de varios equipos, al igual que los manuales. Nosotros queremos hacer un diseño digital, en esta vez como a modo de ejemplo, muy sencillo de lo que es una incubadora. Entonces entramos aquí y aquí voy a sacar toda la información concerniente a lo que es la incubadora, digamos rangos de temperatura que debe cubrir para el cuerpo humano, en el que debe estar el sistema, la humedad, toda la terminología, los tipos de incubadoras que hay por radiación, y me interesa lo que es el diseño. En la parte del diseño vamos a tener esta parte donde tenemos como un esquema de lo que es todo lo de la incubadora, como el diseño, digamos, los motores, como las resistencias de calor, el humidificador y cómo se hace todo el protocolo pues para mantener la temperatura de lo que es el paciente, en este caso el neonato. Entonces, de este modelo nosotros vamos a tomar para un pequeño sistema de control digital muy sencillo. Sería el motor, la resistencia de calor, y controlaríamos lo que es la temperatura. En este caso aquí tiene un termostato, nosotros vamos a utilizar un termistor como lo es el LM35. Por acá, por esta parte, la incubadora puede tener, digamos, los tanques de oxígeno que según el paciente requiera por orden médica le va a suministrar determinada concentración de oxígeno. El motor tiene que ventilar para que todo el aire tenga toda la parte de regulación del aire, ¿cierto? O toda la circulación del aire. Aquí en esta incubadora está, digamos, filtros bacterianos, todo eso, el aire que entra, y por aquí por donde sale el aire, aquí por donde se ingresan para retirar cosas del paciente de la incubadora. Entonces vamos a tener este modelo. Aquí explican todos, alarmas, mantenimientos, pero nosotros nos vamos a concentrar. Bueno, entonces en esta parte, de esta parte saqué el modelo de esta página, lo que es Fran Hospital Workshop. Entonces aquí está el enlace para que visiten otros equipos por si algo. Entonces nuestro diseño digital para este ejemplo lo vamos a hacer en una incubadora mediante compuertas. Variables de control que vamos a tener en las entradas son la temperatura, la humedad y la concentración de oxígeno, ¿cierto? Y parámetros o digamos actuadores en el sistema de control que vamos a utilizar será la resistencia de calor y lo que es el ventilador. Entonces nosotros tenemos que a partir de compuertas lógicas hacer que estas variables o algunas de estas variables se modifiquen en función de las salidas, ¿cierto? Este control, como es digital, digamos, va a ser un control muy sencillo, porque vamos a tener solamente dos estados, alto o bajo. Sin embargo, este control podría mejorarse aquí llevando toda esta programación a un microcontrolador, el cual necesitamos saber lo que es programación, pero eso lo veremos más adelante en el curso. Entonces, se elabora esta tabla de verdad de las tres entradas. La primera columna correspondiente a la temperatura, la segunda correspondiente a la humedad y la tercera correspondiente a la concentración de oxígenos. Estas son las entradas. Recuerda que tres entradas corresponden a 3 bits, número máximo al que podemos llegar es al 7 y total de combinaciones 8. Vamos a modificar lo que es este F1, que es una resistencia de calor, y un F2, que es el ventilador. Vamos a tener estas dos opciones de control. La idea es llevar esto a lo que es LabVIEW y lo que es Proteus. Entonces, sabemos que estas variables que están acá son análogas. Sin embargo, hay que utilizar un umbral para tener las booleanas. Lo que un 1 sería un alto y un 0 correspondería a un bajo. Entonces, de todas estas combinaciones y determinadas especificaciones que en la página de Fran Hospital lo pueden encontrar, entonces para la temperatura
Si la temperatura es mayor a 38, quiere decir que la temperatura es alta y correspondería a esta serie de 1 o de combinaciones. Si la humedad, aquí dice que tenemos la temperatura del bebé debe estar entre 36 y 37.2 más o menos, asegúrala. 36.5, 37 punto algo, ¿cierto? Pero debemos generar en la incubadora, en este ambiente, esto debe estar aproximadamente de 34 a 38 grados Celsius con una humedad de 40 al 80%. Entonces, si la humedad es mayor al 40%, está dentro de este rango, entonces eso va a corresponder a un 1, que va a ser una humedad alta. Preferiblemente para nosotros es bueno que la humedad sea alta, de 40 a 90%, pero si la humedad está por debajo de los 40, entonces sería un falso, entraríamos a 0 y sería una acción de control que tendríamos que corregir, ¿cierto? Y lo que es la concentración de oxígeno, digamos que eso es algunos parámetros médicos. Entonces a veces el neonato necesita oxígeno y si no necesita, pues ya es criterio del personal médico. Entonces vamos a tener que si suministra oxígeno va a ser un 1 y si no suministra un 0, ¿cierto? De todas maneras la concentración de suministro es importante, no la vamos a tener en cuenta para este modelo y se supone que se suministra el oxígeno aquí y el ventilador a medida que está encendiendo o la velocidad que lleve va a propagar todo el oxígeno mezclado pues con el aire caliente, todo eso. Entonces, en este modelo se tiene que el termostato es el sensor de temperatura y va a regular esto que correspondería a una resistencia de calor. El cooler va a ser el ventilador que hace que el aire circule a través de toda la incubadora. Bueno, esta tabla de verdad, ¿cómo la construye? En principio se construye. Si tenemos una temperatura baja, vamos a necesitar prender la resistencia de calor, ¿cierto? Porque la temperatura baja va a estar menor de 38 grados Celsius. Este control, aclaro, es control on-off, o sea que está o encendido o apagado. No es el más idóneo para una incubadora, pero por cuestiones de la materia vamos a utilizar este sistema de control. Ya en el curso de control que tengan en la carrera, ya mejorarán las técnicas de control utilizando microcontroladores o microprocesadores, como le indiqué en esta parte. Listo. Entonces, si la temperatura está baja, entonces intuitivamente prendería la resistencia y si la temperatura está alta, apagaría la resistencia, ¿cierto? Aquí este 1 está colocado porque si tengo una temperatura alta y tengo una humedad baja, entonces yo para aumentar digamos la humedad se entiende como digamos la cantidad o la proporción relativa de agua que hay en el ambiente. Entonces si enciendo la resistencia, esta fuente de agua o esta agua que está aquí se va digamos a evaporar más y voy a tener más concentración acá de lo que es la humedad relativa. Entonces por esta razón encendí aquí la resistencia. La encendí porque tengo una humedad muy baja, entonces la acción correctiva sería encender la resistencia, en este caso. Entonces por eso se encendió. El ventilador está acá. ¿Cuándo se enciende el ventilador? En principio el ventilador se debería encender cuando la temperatura está muy alta. Sin embargo, si hay un suministro de oxígeno aquí en estas partes, entonces también se enciende para que la ventilación, al ser suministrado el oxígeno, haga que circule todo el aire, ¿cierto? Entonces esta es la tabla de verdad. Para cuestiones prácticas de ejemplo, voy a tomar una función, en este caso la resistencia, y se va a modelar por min términos y por más términos. Y voy a hacer la simulación en Proteus y en LabVIEW. Entonces, por min términos, ubicamos los unos, todos los unos que están aquí, y analizamos este comportamiento, ¿cierto? Entonces aquí tenemos A1, en este 1, miramos el comportamiento, todos están en 0, como estamos mirando los unos, entonces todas las letras van negadas que corresponden a las variables, igual que este, entonces sería A negado, B negado y C, ¿cierto? Y así sucesivamente con todos los unos. Para los ceros, entonces analizamos este y tendríamos por más términos, como estamos analizando los ceros, entonces sería A negado porque este está en 1, más B más C porque están en 0, con este sería A negado
más B negado más C, que corresponde a esto. Y con este correspondería A negado, B negado más C negado. Esto es por más términos. Entonces, lo que vamos a proceder en los siguientes videos es a la implementación de este circuito en Proteus, que va a ser F1 por más términos. Voy a hacer solamente esto. F1 por más términos en Proteus y F1 por más términos en Lapio.